Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y soy editor de Tropical Podcasting. Y yo soy Mayra Ortiz, cofundadora de Podcasteras Media. Y hoy hablamos en qué está pasando en el podcasting, qué está pasando en el podcasting en República Dominicana y en Bolivia. La audiencia quiere más humanos y no quiere la inteligencia artificial. Le vamos a hablar de eso. Y del tema grande es que los videopodcasts son televisión barata y son televisión sin protección. Vamos a hablar de eso, qué significa eso, y también vamos a estar hablando de cómo ir más allá del download y buscar otras cosas que podemos medir que a veces son hasta mejor que medir los downloads. Todo eso en esta edición de qué está pasando en el podcasting. Y tenemos capítulos, así es que aprovéchalos. Bueno, ¿y qué está pasando en Latinoamérica y el Caribe? Es algo que yo creo que obviamente tenemos que tocar. Puerto Rico está allá al lado, pegado. En República Dominicana, el podcasting dominicano está enfrentando más o menos una crisis, digamos, luego de la pandemia. Bueno, sí, se está haciendo un poquito difícil, aunque hay mucha gente que lo está consumiendo. Hay 4.5 millones de personas, de dominicanos, que están escuchando podcasts en el último mes. Se le está haciendo un poquito difícil al podcasting dominicano encontrar consistencia. Eso lo dice Pavel de Camps, que es un experto en tecnología allá en República Dominicana, escribiendo para El Nuevo Diario. Y sí, o sea, está viendo que bien similar a como ha pasado alrededor del mundo. En la pandemia, la República Dominicana tuvo un boom, todo el mundo estaba encerrado, había un boom de creatividad también y la gente empezó a crear podcasts, pero de repente después de eso son bien pocos los podcasts que sobrevivieron ¿verdad? Ese tiempo, ¿no? Esa era de la pandemia y que todavía están activos. Y hasta los mismos que están activos, muchos de ellos están enfrentando problemas de consistencia en cuestión de publicar todas las semanas, pues se le está haciendo un poco difícil sobre eso. Y esto fue ya, ¿verdad? Más como un estado, ¿no? Del podcasting allá en República Dominicana, que sí, pues tiene sus cosas buenas. Obviamente hablamos hace poco de los premios Podcast RD, que premiaron más la técnica, ¿no? Y no tan solo como que este es el podcast que más gente escucha, sino podcast, ¿verdad? En cuestión de consistencia, en cuestión de la técnica y el craft, como se le dice, ¿no? Del podcasting. Así que sí, hay cosas buenas pasando. The Camp se está pidiendo un poco más de profesionalización en el podcasting, que yo creo que es algo que todos deberíamos estar también buscando. Lo estamos buscando aquí en Puerto Rico, estamos tratando nosotros aquí de, ¿verdad? Por nuestra parte, hacer lo que podamos en cuestión de hacer el podcast pues, más profesional y que se vea más como una industria, como se está viendo en otros países y no necesariamente como, qué sé yo, un hobby o algo así. Pavel de Camps dice varias cosas interesantes en esto que publicaste en el newsletter. Entre ellas dice algo que yo creo que es clave y siempre no me canso de repetirlo, que es no hablarle a todo el mundo. Si le hablas a todo el mundo, no le estás hablando a nadie. Y yo creo que eso es un error que se comete mucho en los chatcasts, en este tipo de podcast que es como de nos sentamos en una sala a hablar, pero nos sentamos en una sala a hablar ¿de qué? Y nos sentamos a hablar en una sala ¿a quién? O sea, hay dos personas hablando, ok, 2 panas o 3 panas hablando, perfecto. Panas son amigos, por si acaso. Están ahí hablando, pero ¿de qué? ¿Y quién más está invitado a esa sala? Porque esa es la idea de este tipo de podcast así, de video y en plan una sala con sillas y todo. ¿Quién más está incluido dentro de eso? ¿Cómo yo me siento parte también de esa conversación? Y para sentirme parte tienes que hablarme a mí específicamente. Claro. Entonces, ¿a quién le hablas cuando estás haciendo este tipo de episodio o este tipo de podcast? Y lo otro que él expone, que yo creo que está bien interesante, que yo creo que poca gente se ha puesto esta idea de que es que un podcast puede ser algo tan cool como un archivo de audio. Uh-huh. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en Radio Universidad de Puerto Rico, para mí era fascinante cuando me decían que tenía que buscar archivos de audio. Porque era meterme literalmente a buscar. Y habían unos que eran en cassette, habían unos que no estaban digitalizados, que eran en cassette, habían otros que era ya, o sea, más para atrás, que había que estar buscando en cajas, etcétera. Y era cuando me decían busca archivo de audio, para mí era como que ¡oh, yes! Y la verdad, te enterabas de un montón de cosas históricas y de información que tal vez tú no tenías consciente. Y los podcasts pueden ser esa herramienta para empezar a guardar las historias de los pueblos y las naciones y de los países y nada, la historia en general del planeta.
Y yo creo que eso es algo que deberíamos empezar a tener en consideración. Sí, es bien similar a lo que nos dijo James Lynn cuando hablamos Ujú. de que es un podcast, que él dice, ¿verdad? Que el podcast él lo ve como un documento histórico, ¿no? O sea, algo Ujú. que está, como tú dices, recopilando el momento, ¿no? De lo que está pasando. Muchos más gobiernos, muchas más entidades deberían utilizar el podcast para eso mismo, algo para verlo como un vehículo cultural, ¿no? Y preservar la cultura. Sí, cultural y preservar la información y la cultura. Por favor, no. Bueno, eso, déjame callarme, no voy a decir nada más. Para Aquí, eso, estamos para un eso. montón de rato aquí, sí, hablando de Si eso. empiezo a hablar de eso, no terminamos. Pero para preservar Ujú. la memoria histórica, digamos. Vamos a decirlo, se lo voy a dejar ahí. Y vamos entonces con Bolivia. Vamos entonces con Bolivia, que está precisamente viendo esa evolución de la radio en podcasting, que yo creo que es como empezamos muchos, ¿no? Empezamos radio y de ahí evolucionar a esto que es a podcasting, que es a demanda, que puedes escoger cuando te dé la gana lo que quieres escuchar, ¿no? Sí, esto es un artículo de noticiasfides.com y exacto, ellos entrevistaron a varios expertos de comunicaciones y periodismo y radio. Y allí lo que se está viviendo es que el podcasting en Bolivia pues ya se ha adaptado a los hábitos de consumo digital. Tiene una conexión con la radio, pero la gente también pues lo está utilizando en cuestión de escuchar cuando están afuera, cuando van de camino al trabajo, cuando están en la casa haciendo quehaceres. Así que está bastante atado como esa evolución de la gente lo empezó a ver como que yo hacía esto con la radio, ahora lo puedo hacer con los podcasts a la carta, ¿no? Como que Ujú. escojo lo que quiero escuchar y lo escucho donde sea, cuando sea. Así que bien interesante ver, ¿verdad? Cómo esa evolución está pasando allí en Bolivia. Sí, bien interesante, sí. Y bueno, una de las cosas que realmente yo creo que muchos podemos estar de acuerdo es que no queremos que la IA, la inteligencia artificial, sea quien tenga la parte creativa del podcast. Está bien como asistente, Ujú. pero no la parte creativa. Cuéntanos qué está diciendo la audiencia acerca de estos podcasts que están basados en IA todo. Sí, eso fue un estudio de audiencia nueva de la gente de Edison Research. Esto ya lo habíamos hablado también Ujú. hace un tiempo. Este estudio es distinto, pero usa data de ese estudio que habíamos hablado ya hace un tiempo de Edison Research también, de los primerizos, ¿no? De que la gente que acaba de empezar a escuchar podcast o a consumir podcast y que ese número, pues, mayormente está, o sea, activamente está viendo video podcast versus los veteranos, la gente que ya lleva más de 5 años que prefieren un poquito más el audio. En ese estudio también le estaban preguntando a la misma gente, a las personas que participaron, ¿verdad? Primerizos y veteranos, Ujú. sobre los podcasts bajo inteligencia artificial. Y la gran mayoría de ellos están diciendo que pueden permitir que tú como creador, que nosotros utilicemos la inteligencia artificial tras bastidores, como tú dijiste, para hacer research, para organizar cosas, para, ¿verdad? Escribir show notes, todo lo que hemos hablado aquí, que se puede usar la inteligencia artificial para agilizar el proceso de producción, pero donde no lo quieren es en la parte creativa, en la Ujú. voz, en la escritura, ¿no? O sea, lo que estás hablando, los puntos que estás poniendo. Esta gente que entrevistaron dijeron que las voces de inteligencia artificial carecen de emoción, autenticidad y química conversacional. Sí. Sí, es una máquina. Y por más que quieran ponerlas como que, porque yo sé que uno puede escoger cómo la escucha. Puedes Ujú. escuchar al tipo inglés hablándote que de los biscuits, escuchar al tipo, sí, o sea, te lo ponen así. Puedes escuchar de distintas maneras, la del acento mexicano, etcétera. Y la verdad es que se nota a leguas que es inteligencia artificial. No Sí. tiene no tiene la cadencia, no tiene la calidez que tiene la voz de una persona humana al otro lado. Y sí, yo he sido de las que cuando he notado que es inteligencia artificial, digo, nope, no quiero. Y no lo escucho. Y yo sé que puedo parecer radical, y, ay, pero no me importa. No quiero. Yo igual, yo traté, haciendo research, escuché dos o tres de esta gente, de los de Inception Point, y es como que, ugh, no sé, no me gusta. Mm. Pero, o sea, yo creo que también va a llegar un momento en que eso no va a ser el punto. Como, ¿verdad? Como vamos a estar viendo podcasts creados por inteligencia artificial, que ahora decimos como que yo escucho y de repente cuando, qué sé yo, cuando dice un número bien largo, pues tú te das cuenta que ahí dice algo o en una frase o una palabra bien específica, que es lo que esta gente está diciendo, que Ujú. carecen de esa autenticidad y tú te das cuenta.
Yo he visto alguno que otro y de hecho estaba escuchando uno, te comenté, de cuentos para mi hijo Ajá. y cuando vi que decía que era por ella y dije, no, Sí. no, no, yo no sé qué va a salir ahí después, o sea, quién sabe qué le van a decir, so no. Esa es la cosa exacta, porque la misma gente de Inception Point dijeron que ellos no pueden, ellos generan, ¿cuánto era? Como 300 episodios a la semana, una cosa estúpida así. Y ellos mismos dicen, es imposible, es humanamente imposible escuchar todos esos podcasts. Ok, perfecto. Pero ese es el punto, lo que tú traes ahora mismo. Tú como padre no le vas a poner un podcast que está generado completamente por inteligencia artificial porque tú no sabes, como nadie lo escuchó, ¿entiendes? O sea, nadie lo escuchó. Después que salió, que la computadora lo generó, pues tú no sabes qué está haciendo. Entonces, después, ¿a quién le vas con la queja? Sí, pero es que no hay un cernimiento. Porque un podcast no de humano, pues por lo menos hay quien lo produce y qué sé yo, lo más probable otra persona lo edita, ¿entiendes? Como que hay dos o tres personas quien lo Sí, hace tiene que escucharlo varias veces también, porque, o sea, te si tú, cansas de escucharte a ti te mismo cansas- si si tú lo eres haces de esas para personas ti. que grabas un podcast y así mismo lo publicas, eres un freak de la naturaleza. Bueno, y hablando de protecciones también y cosas más o menos relacionadas, los video podcasts, esto lo pusiste como la nota principal en el newsletter, los video podcasts son televisión barata y sin protección de uniones. Esto saltó de repente algo que lo había pensado, pero como que se me había quedado en la parte de atrás de la amígdala y no lo había realmente procesado completamente, que es totalmente cierto. ¿Dónde están las protecciones para las personas que están haciendo estas producciones? Ujú. ¿Son parte de las uniones? ¿No son parte de las uniones? ¿Pueden irse a huelga? ¿No pueden irse a huelga? ¿Quién asegura la cantidad de paga que están recibiendo? Chan, chan, chan. Cuéntanos un poquito más de quién trajo esto de repente así y dijo, mira, ¿no has pensado esto? Exacto. Esto fue un tema que salió esta semana. Ashley Carman, que ella trabaja para Bloomberg, que es la reportera de podcast y de audio para Bloomberg, había hecho un video sobre esto. Y también esta muchacha, ¿verdad? Julie Benson, que ella es guionista y productora, también lo resalta en su blog. Ellas lo están trayendo a la mesa porque pues sabemos que obviamente Netflix está haciendo este push, ¿verdad? De muchos videopodcasts, se están trayendo, ¿verdad? Videopodcasts que ya existen exclusivamente a su plataforma, eso ya lo hemos hablado, están creando sus propios videopodcasts, entre comillas, videopodcasts también, como el de Pete Davidson, que dice que va a hacer un podcast y toda la cosa, pero solamente lo vas a poder consumir en Netflix, o sea, no tiene Pues RSS lo feed, siento, es un talk show. no es un talk show, es un show, no es un Dime que podcast. es un talk show con micrófonos pro. Exacto. Pero la razón por la cual ellos le están llamando podcast y no le están llamando un talk show o una serie o lo que sea, lo que traen Ashley, lo que traen Julie es que como que si se clasifica como podcast, pues entonces pues no cae como una producción que está protegida por las uniones. Y así Ujú, es entonces que pasa de que crean la televisión barata porque tienes una gente ahí que está creando, ¿verdad? Este contenido y lo hace como un talk show y toda la cosa, pero quien está detrás, y el talento también, porque a veces el talento o sea, son unionados, pero quien está detrás en las cámaras, en ujú. edición, en luces, en todo esto, esa gente usualmente están protegidas por uniones, ¿no? Por sindicatos. El CEO de Netflix, Ted Sarandos, dijo en estos días que la compañía está viendo los videopodcasts como talk shows modernos, ¿verdad? Modern talk shows, él dice. Ujú. Y pues lo que te está diciendo es como que, pues, o sea, yo puedo hacer esta cosa ¿verdad? De tener este talk show de repente y si me sale a una fracción de lo que me saldría un talk show como lo de Jimmy Kimmel, como lo de Stephen Colbert, ¿verdad? Esta gente que está en los talk shows ahora mismo, pues tremendo, fiesta, porque o sea, me sale a bien poquito, no necesariamente, no tengo que, ¿verdad? Que seguir reglas y esto y lo otro de las uniones y los Ujú, sindicatos que tiene que, si, que, ¿verdad? Tiene que tener un break a las 5 horas de trabajo, esto, lo otro. No me importa nada de eso. Le pago lo que sea a esta gente, lo más probable le van a pagar bien poquito también, ujú. no necesariamente lo que se supone. Y nosotros como consumidores seguimos escuchando, pues, viendo los podcasts en Netflix. Netflix sigue haciendo dinero y toda esa gente, ellos contentos, excepto quienes están detrás de las cámaras. Claro, el equipo es el que se quedaría ahí Ujú. fastidiado. Y hay muchas zonas grises Sí. en eso, entiendo yo. Y definitivamente, yo no sé, es algo que hay que mantener en conversación, creo.
Sí, lo de la zona gris que tú mencionas, totalmente. Julie, ¿verdad? En su columna ella escribe, obtendrán todos los beneficios, ¿verdad? Los streamers, ¿no? Los Netflix de la vida, obtendrán todos los beneficios de la antigua infraestructura de los programas de entrevistas con una fracción de los costos laborables. Otro punto que ella menciona en su blog es esto, ¿verdad? Lo del ecosistema de entrevistas. Por ejemplo, estos podcasts no, los talk shows grandes, ¿verdad? Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, Jimmy Fallon, todos estos shows son parte de un conglomerado, ¿no? O sea, Jimmy Kimmel es de ABC, que a la misma vez es de Disney, y pues los invitados de esos talk shows son mayormente parte de ese conglomerado. O sea, Ujú. van allí a promover su libro, a promover su película, su serie, lo que sea. Eso es como que, ¿verdad? Entre ellos mismos se promocionan, ¿verdad? O sea, como Excepto que Colbert ahora que está haciendo lo que le da la gana, porque excepto ya sí, se va. exacto. Steven Colbert, de hecho, ya chequeó y el 10% de los últimos invitados que ha tenido en su programa en los últimos no sé cuántos meses son parte del conglomerado CBS Paramount, que es de verdad de donde es parte. Pero exacto, como Steven Colbert, ese programa va a acabar en unos cuantos meses. Él está, yo hago lo que me dé la gana, no le Está por la importa. libre bien duro. So, ella lo que está diciendo es que en algún momento, cuando de repente Netflix vaya a hacer algo de deportes, ¿verdad? Que vaya a tirar un evento deportivo en su plataforma que sea exclusivo, pues va a utilizar los 7 podcasts de deportes que acaba de traer de The Ringer y Ujú. es para, ¿verdad? Para hacer lo mismo. So, entonces va a ser un ecosistema que todo el mundo cerrado, todo el mundo se conoce, yo voy a tu podcast y tú vas a la premiere de mi película y todo esto. Por eso es que cuando Ted Sarandos, el CEO de Netflix, dice que esto es los talk shows modernos, y ya lo está viendo de esa manera. Es como que esto es otro vehículo para Ujú. promocionar nuestras mismas cosas en la casa. Y no hay Exacto. problema porque tú haces las preguntas que yo quiero y nadie me va a hacer una pregunta de veras, pero ¿qué pasa aquí? O sea, Exacto, que yo creo que es parte de lo que trae el podcasting, ¿no? O sea, el ujú, podcasting fue ese elemento de rebelión de no, yo no puedo estar en la radio como estás tú, yo no puedo hacer esto porque no tengo los medios, pues lo hago por mi cuenta. ujú, En cualquier cuarto de mi casa, tengo un closet, si me da la gana, lo hago y lo saco con la información como yo la quiero ofrecer y lo que quiero ofrecer. Así es que sí, ahí se ve la democratización del medio ujú. se está viendo afectada en ese sentido, que es una navaja de doble filo, lo sabemos, pero es la democratización del medio. Recordamos que todas estas notas son del newsletter de Tropical Podcasting. Tú puedes ir a tropicalpodcasting.com y te suscribes para que te llegue este email todos los jueves por la mañana, para que así estés pendiente, estés al día con lo que está pasando en la industria del podcasting y después nos escuchas a nosotros para que amplíes tu conocimiento del podcasting. Bueno, ¿qué está pasando alrededor de la industria? Tenemos que hubo un estudio de podcasters independientes en 2025 que encontró que 1 de cada 3 creadores de los podcasts los abandonan. Esto es algo que lo vimos ahora en la Ujú. nota de República Dominicana y es algo que Yeah. continuamente está pasando siempre. Y la mayor causa es la dificultad para aumentar la audiencia. Y es verdad, tener un podcast y aumentar la audiencia es un trabajo cuesta arriba. Una de las razones, la otra obviamente por cosas de no tengo tiempo suficiente para Ujú, hacerlo, ujú. pero o sea, el aumentar la audiencia, pues es ese punto que la gente muchas veces encuentra como la razón por la cual se quitan, pero por eso nosotros decimos que al principio siempre cuando tú vas a tener un podcast tienes que pensar la misión, y la misión no siempre tiene que ser llegarle a 10,000 personas, o sea, tú puedes hacer un buen podcast llegándole a 500 solamente. Definitivo. Mira, en Virginia hay una clase de escritura que ahora en vez de ensayos te mandan a hacer 4 episodios de podcast. ¿Qué tú crees de eso? ¿Tú hubieses hecho un podcast en De tus una tiempos de me universidad? tiraba, de una me tiraba. Bueno, sí, yo lo tuve que hacer para la clase de guiones, así Mm, que no era un podcast en ese caso, era un guión para una narrativa. mm. Y me voló la cabeza y me encantó. O sea, el hecho de que yo tuviera que contar una historia solo con Ah, sonido fue como que, ¡wow! Sí, por favor, dame más. yo tuve que hacer 20,000 ensayos cuando estaba estudiando, pero sí había una clase que era de astronomía, la clase. Ujú. Pero la clase era un videojuego. Literalmente tú tenías que instalar un juego en tu computadora y pues como que tenías que hacer cosas, era un videojuego y después pues dentro del videojuego estaban los exámenes y los quizzes. Y una de las cosas adicional que había que hacer, era todo creativo y, ¿verdad?, multimedia.
había que hacer una foto tú tenías que inventarte un organismo nuevo, o sea, extraterrestre y un montón de cosas. Y una de las cosas que yo hice en una de las partes era como que tenías que o escribir o dibujar o grabar algo el día a día de un estudiante en una universidad en Marte. Y yo lo que hice fue un podcast. Hice un episodio completo. De hecho, no está público, pero está privado en YouTube. Así que si lo quieres escuchar, envíame un email, dale reply al email del newsletter o escríbeme por Instagram si lo quieres escuchar para enviarte el link. Porque no lo voy a poner así para que todo el mundo lo escuche, pero... Yo creo que esto es un acercamiento nítido porque no todo el mundo aprende de la misma manera. Claro. Y no todo el mundo aprende leyendo, no todo el mundo aprende repitiendo cosas. Hay gente que aprende en la práctica. Y tener esto así, yo creo que ayuda a abrir esa oportunidad de que la gente aprenda de manera distinta. Totalmente. También alrededor de la industria salió un nuevo reproductor de podcast, una nueva aplicación, ¿verdad? Para escuchar podcast que se llama Earsay, que esta aplicación te quita la publicidad en los podcasts, pero lo hace de una manera más privada y mucho mejor para el usuario, porque solamente pagas una vez, pagas $8 y ya puedes seguir utilizando la aplicación. Pero también es algo bueno para los podcasters, porque aunque brinca el anuncio, genera una tarjeta que lo que hace es que te da toda la información que te da el anuncio. So, si, por ejemplo, tú tienes un link, ¿verdad?, de afiliado, que es tropicalpodcasting.com/whatever, pues te lo enseña, que tú como persona que estás escuchando, pues como quiera puedes ir al link y darle al link. No necesariamente como que brinca el anuncio y ya, y no te enteras nunca de la oferta. Así que eso está bastante interesante de la manera en que lo están haciendo. Como consumidora me gusta como viéndolo desde el punto de vista de alguien que hace los anuncios, ¿no? Como publicista, diría como que, no, perdí la oportunidad. Exacto. Por lo menos te dan el punto de que si tienes un link o lo que sea, o sea, cualquier información, si tienes un código, pues te lo genera una tarjeta que tú lo puedes ver. Y entonces ahí decides, pues mira, pues me está dando 20% de descuento o lo que sea, pues por lo menos es algo. Oye, a mí no me lo vendas, que yo como consumidora estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, la agencia Presentes recomendó 5 podcasts para escuchar en el 2026 y los podcasts están concentrados con varios temas, entre ellos diversidad, derechos humanos, pueblos originarios y género, temas que son absolutamente necesarios en estos momentos. By the way, el 2026, ya estamos en el 2026, no es el año que viene. No, 2026, estamos en este año. O sea, exacto, en este año. Yo sé que se está acabando enero, pero todavía falta, o sea, la gente se confunde. Es que enero se siente todavía parte de 2025, no sé tú, sí, no, pero yo siento que no ha cortado el año. Enero son 40 días todos los años, así que... Bueno, vamos a pasar a los tips, trucos y estrategias de esta semana. ¿Cómo podemos ir más allá del download? Eso lo hemos hablado un montón de veces, pero 2 expertas en esto, Ariel Nissenblatt y Shreya Sharma, estuvieron en vivo en Substack hablando de qué otras cosas podemos medir, además del download, y que a veces pueden ser hasta más efectivos medir eso que los downloads. ¿Qué dijeron? Bueno, ellas mencionaron que hay otras estadísticas que tienen mucho más valor y totalmente de acuerdo, eso lo hemos hablado, todo va a depender de tu objetivo. Las estadísticas que van a valer son las que están de acuerdo con el objetivo que pusiste en un principio para tu podcast, ¿no? Y una de las cosas que ellas establecieron fue la participación de oyentes y la tasa de finalización. Si no sabes si escucharon tu podcast completo y es de 1 hora, o si empiezas a ver que se están quitando a los 20 minutos, pues igual no debería ser de 1 hora tu podcast. Así es que esto es algo que te va a dar más información a que si dieron el download, que muchas veces el download es simplemente bajaron el archivo y tal vez ni siquiera lo escucharon. Así es que download no es consumo, no es lo mismo. Otra de las que pusieron fue encuesta a los oyentes, que está nítido el asunto de hacerle encuestas pequeñas. Puede ser hasta 15 personas que te contesten una encuesta, van a decirte probablemente información que es necesaria que sepas de tu podcast. Exacto. Inclusive si son 10, inclusive si son 5, porque todo va a depender obviamente de la cantidad de audiencia que tienes, a quién le está llegando, si es nicho, si no es nicho, todo depende, como todas las cosas en el podcasting. Depende. Depende, exacto. Esta otra, las clasificaciones y reseñas, que Apple dice que realmente no importa demasiado,
pero que no afecta a tu podcast, ¿no? Si alguien te deja reseñas o no. Pero a ti, como persona que hace un podcast, yo creo que es súper importante saber qué es lo que la gente está pensando de lo que tú estás ofreciendo. Así es que sea a través de la plataforma de que escuchan o a través de tu newsletter o a través de DMs en Instagram, pues sería bueno que sepas esa información. ¿Hay alguna de ellas que a ti te como que dijiste, ting, 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 esta es la que debería ser? Bueno, los ratings, sí, lo de los ratings y reviews, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Las calificaciones y reseñas. Sí, siempre hay un montón de gente que dice como que, déjame un review porque esto me ayuda ¿verdad? Para que Apple me ponga más arriba o lo que sea. Y ya Apple lo ha dicho que eso pasaba antes, pero ya no pasa. O sea, ahora mismo, si tú de verdad quieres que tu podcast en Apple Podcast suba, ¿verdad? Y que de repente empiece a salir de frente en la aplicación, tú necesitas que un montón de gente se suscriba, te siga de cantazo. Eso es lo más que afecta el algoritmo. Que te dejen ratings, que te dejen review, no necesariamente lo afecta, pero lo que ellas dicen, que para mí es súper importante, es prueba social. Que la gente está diciendo, sí, escuché el podcast, me gustó esto, lo otro, o sea, o digan que no, ¿verdad? Mira, esto no me gustó tampoco, o sea, como que, pero los positivos tú los puedes usar como prueba social, lo puedes poner hasta en tu website y sacarle screenshot y ponerlo en tu website y decir, mira, esto es lo que la gente piensa de mi podcast, así que pedirlo todavía tiene un montón de valor, pero no es el valor que estamos pensando de que si me dejan 10 ratings, ¿verdad? Y 5 estrellas, de repente Apple va a decir, pero lo voy a poner más arriba o lo que sea. No necesariamente. Yo lo tengo en mi outro. Yo digo que la gente deje valoración y dejen Ajá. comentarios o algo para aumentar visibilidad, pero es para aumentar mi visibilidad, para yo ver. Si tú También. estás viendo lo que yo Ajá. quiero que tú veas, si tú me estás escuchando, no me importa si Apple me tiene arriba o no me tiene arriba. La verdad, si te soy sincera, y yo sé que esto habrá discusión, pero para mí, para Mayra Ortiz, a mí me vale si estoy arriba en Apple o no. Yo lo que quiero Mm, es que la gente que me escuche estén ahí. claro. Ese es mi flow. A mí no me interesa estar en primer lugar en Apple. Si pasa, bravo, lo celebraré. Pero la realidad es que no es mi meta. Mi meta es Ah, que la gente que me escuche. ¿Sabes? Tener gente que me escucha, punto. claro. Y que estén ahí en lo que sería mi comunidad. Pero esos son mis 2 centavos que nadie me ha pedido. Mira, y la parte de la tasa de la finalización también es bien interesante porque obviamente pues tú quieres ver o saber si la gente está completando tu podcast, si lo está Claro. escuchando completo, o si de repente, ¿verdad? Tú a los 20 minutos se están quitando y es porque a los 20 minutos tú tienes una sección diferente, o en ese episodio a los 20 minutos te fuiste en una tangente bien exagerada y la gente dice, ay, yo no quiero escuchar eso. O sea, eso es bien interesante. Yo utilicé Pod Analyst, una herramienta Ajá. para el podcast que hice ¿verdad? De los mejores momentos de este podcast. Ujú. Y está bien chévere porque eso, como mencioné, te divide el episodio en 4 partes, en 4 quarters, ¿verdad? Ujú. En cuatro pedazos y te dice, porque en la parte uno tienes un 80% de finalización. En la parte 2 tienes un 70%. Te lo divide en Apple y en Spotify, Ujú. por lo menos. Que está cool, por lo menos tener esas dos aplicaciones, ¿verdad? Que son de las que más se utilizan usualmente, por lo menos ver exactamente, ¿verdad? Cómo la gente está interactuando con tu contenido, para mí pues, tiene un montón de valor, ¿no? Si tú dices, bueno, yo no sé cuántos downloads tengo, ¿verdad? No me importa, pero yo sé que yo sí tengo un average de 75-80% de finalización. Pues estás querido, pues la gente está escuchando casi tu episodio completo. Y hago la salvedad, eso es con mi podcast. El podcast de mis clientes, pues ya obviamente voy a Ah, los claro, objetivos claro, que tengan los clientes, pero ese es claro. con el mío, ¿eh? O sea, hago la salvedad que no digan, mira, está loca, va, y yo no quiero que trabaje conmigo. Ya tú sabes cómo se puede poner la cosa. Bueno, pasando a otro de los temas, los tips, trucos y estrategias. ¿Por qué debes escuchar otros podcasts en tu nicho? ¿Qué dice la gente de The Podcast Host y por qué es importante escuchar con gente que está hablando de lo mismo que tú estás hablando? Pues mira, ellos te dan varios motivos por los que debes estar pendiente a los podcasts que están dentro de tu nicho. Y entre los que dijeron, hay varios que a mí me resaltaron. Tú pusiste 4. Entre ellos, por ejemplo, a mí me resalta el interés por el tema. Ujú. Cuando a ti te gusta mucho algo, tú quieres saber más. Y probablemente hay personas que están exponiendo cosas Ujú. que tú no has expuesto o viceversa. Están
hay cosas que le falta exponer, que eso va a la par con la parte de identificar lagunas, ¿no? Ujú. Te das cuenta de qué está pasando en la industria y así puedes tú buscar como que ese espacio donde posicionarte tú y decir, bueno, tú lo ves de esa manera, todo el mundo lo está viendo de esta manera, pero han pensado esto otro. Y si no lo Claro. han pensado, ¡fua! Por ahí te metes tú. Yo lo veo de esa manera, como que encuentras ángulos, te nutres un montón. ¿Y tú? Sí, totalmente. O sea, eh, por eso es bien importante estar al día en cuestión de ver cómo la otra gente, ¿verdad? Cómo otra gente está viendo los mismos temas. Por ejemplo, o sea, obviamente, pues nosotros hablamos de podcasts, eso, yo consumo un montón de podcasts que son igual que, ¿verdad? De estos temas, en español y en inglés. Y Sí. es bien interesante a veces ver cuando como que sale un tema y tú crees que todo el mundo está alineado y de repente sale alguien y dice, pero actually, yo creo que... Y es como que, diablo, ¿verdad? O sea, es No como lo que... había visto así, no qué lo, cool. exacto, no lo había pensado de esa manera o no Ajá. había visto este punto. Y Ujú. entonces ahí pues te abre más la mente, ¿no? Y la otra parte es la de fomentar la comunidad y las puertas a la colaboración. O sea, Definitivo. lo hemos hablado un montón. O sea, esta gente no es tu competencia. Esta gente es tu comunidad. Y es como que, tú hablas del mismo tema que yo. Vente, yo quiero que tú estés en mi podcast y después yo estoy en el tuyo. O yo te recomiendo por redes sociales. O sea, porque yo creo que mucha de la gente que escucha podcast de una cosa, sí que estás seguro que tiene otros podcasts que es de la misma cosa y le dan igual tiempo. Quizá un día, pues, este episodio no me está gustando tanto, así que lo dejo, pero la próxima semana le Ujú. voy a dar el break otra vez. Y lo Claro. escucho completo. Y después el otro, igual, es ese flow de ir y venir y dependiendo de los temas y dependiendo, ¿verdad? Del mood también podría ser, dependiendo de la persona. O sea, Sí. pero yo creo que o sea, tenemos como que dos o tres, por lo menos yo, ¿verdad? Que escucho un montón de esto, pues tengo tantos que a veces pasan semanas y no los escucho. Sí, pero bueno, yo me trato de poner al día. Ujú. Como que, contra ese tiempo no escucho y entonces trato de Exacto. ponerme al día y ver qué está pasando, pero ayuda definitivamente. Si no estás como que en una nube en donde no te estás enterando de nada. Es como yo lo Exacto. veo. Sí, sí, sí. Y también creo que es importante, sí dentro de tu nicho, pero también de afuera de tu nicho, para que cojas también ideas y refresques de vez en cuando. De vez en cuando es importante salirte del nicho y de la burbuja donde estás, si es que estás ahí bien metido, pues para que como que también activen los jugos creativos del cerebro, digo yo. Sí, o sea, ver otros ángulos. Pues, lo hemos mencionado aquí, ¿verdad? Que hay gente que dice que hace podcast, pero no escuchan podcast. Y es como que, para mí no me hace sentido eso. A mí tampoco. Pero, o sea, es importante porque tú te inspiras, ¿no? O sea, tú puedes escuchar un podcast que es totalmente de otro tema que no es nada de lo que tú haces, pero de la manera en que ese podcast se está llevando, te inspira y tú dices, pues mira, esta gente hacen esto de esta manera y yo Ujú, quiero hacerlo igual. O ujú. cuando entrevistan o con su co-host, de verdad, tienen esta dinámica que yo quiero traerlo también. Así es que o sea, así mucha gente se inspira, es la Alguien, cuestión. claro, o sea, alguien dígame en español que quiera hacer un Science Versus que yo se lo produzco. Que me lo digan, porque es que me encanta cómo lo hacen, me vuela la cabeza. Así es que dígame que yo se lo produzco, yo me encargo. En el newsletter yo le pregunté a personas que abrieron ese email si escuchan otros podcasts en su mismo nicho y él sí está ganando por 100%. O sea así que tenemos gente obviamente que está también manteniéndose al día en su industria. Nos siguen porque están en el mismo nicho que nosotros. Esto todo va así. Mira, Julio, y cuéntame qué está pasando contigo. Pues mira, esto está conectado a lo que estamos hablando de gente Así. que no escucha otros podcasts en nuestro propio nicho. Nuestro amigo Benjamín Villagrán, Besacosa, hizo una reseña de qué está pasando en el podcasting. A mí me En hizo una de su, arte claro. él había hecho una de arte claro y ahora hizo una de qué está pasando en el podcasting. Salió la semana pasada en su podcast que se llama Ecuador Podcastero, es el episodio 147 y súper, de verdad que, o sea, lo escuché la semana pasada, ¿verdad? Cuando me lo envió. Está bastante interesante la manera, las cosas, ¿verdad? Que el valor que él le encuentra al podcast. Le dice que le encuentra más valor al podcast que al newsletter, y eso, ¿verdad? Está bien. Y ¿verdad? No dijo, lo única, yo creo que es como que la única crítica es que
a veces yo hablo demasiado en inglés. Benjamín, es que yo hablo más en inglés que en español, hermano. O sea, esta conversación que yo tengo con Mayra, estas 2 horas que ya estoy aquí con ella, es la conversación en español más larga que yo tengo. O sea, mi cerebro piensa en inglés. Yo trabajo y en mi casa hablo en inglés. Así que por eso, pero Sí, lo eso tengo pasa pendiente. cuando estás en una relación intercultural, ese tipo de cosas pasan. Pero lo tengo pendiente, o sea, porque yo mismo me he dado cuenta, obviamente yo edito Ujú, este podcast y me he dado cuenta que muchas veces pues decía mucho en inglés, porque como verdad, voy pensando más en inglés que en español, y lo tenía pendiente, es como que me tengo que aguantar, o sea, me tengo que aguantar, y a veces lo hago y paro, ¿verdad? Aquí mismo, y lo digo en sí. español, y obviamente eso se edita, pero sí, lo he tenido en mente y lo he estado pensando desde hace un Soy montón de tiempo testigo por que eso es mismo. consciente y que muchas veces vuelve para atrás y vuelve y lo dice en español. Soy Pero testigo. sí, es que así está mi Bueno, cerebro. pero si en tu Mi casa estás cerebro todo el está en tiempo inglés. hablando en inglés, ¿qué rayo? Hasta mis gatos le hablan en inglés, imagínate. Oye, mi perra es bilingüe. Sí, los de mis gatos son bilingües. Mis Ah, gatos ok, ok. se le habla en español y se le habla en inglés, pero sí, pero nada, pero muchas gracias a Benjamín. Chequéate el episodio, como dije, episodio 147, Ecuador Podcastero. El podcast también está bien interesante porque está una Ujú. mirada, ¿verdad? Al podcasting en Ecuador, y él hace también este tipo de reseña, como mencionamos, él hizo uno alto y claro ya hace un tiempo. Y es verdad, se chequea y habla con diferentes personas, así que es otra perspectiva. Si eres freak del podcasting como nosotros, pues esa es otra perspectiva que puedes estar chequeando porque, como hemos mencionado, Latinoamérica es enorme y el podcasting se mueve por diferentes maneras dependiendo del país donde está. Así que ese podcast está trayendo un montón de valor también para Sí. gente que está interesada en el podcasting en Latinoamérica. Ujú. ¿Y contigo qué está pasando? ¿Sobreviviste el Armageddon, ¿verdad? De nieve. Sí, no ¿Te llegó dio nieve. fuerte para allá? No llegó nieve, ok. No llegó nieve, lo que llegó fue hielo. Ujú. Que Mira, en realidad, si vienes a ver, pues un poquito más peligroso. es peor, sí. Pero sí, esto es muy normal aquí en Carolina del Norte. Ah. Que llega hielo, entonces se derrite, o sea, cae lo que sea, se derrite y vuelve y se Ujú. congela y se pone peor. Y entonces estás como que en esa. La verdad, estoy cansada de los fines de semana de 4 días. Es como Cosas que que ya. Ajá, no pensarías que alguien iba a decir. ajá, no, yo, o sea, venga, es por el asunto, no puedo trabajar, no hay break. Ujú, Es como que, ujú. ajá, y cómo. Así es que disculpen si sale tarde el podcast, si de repente no sale, es como que, mira, Sochi's life. Hay otras cosas pasando Hay unas alrededor. cuantas cosas pasando. Estoy tratando de dar lo mejor de mí en el asunto, pero pues, hay veces que sencillamente hay que, mira, tirar los papeles al aire y decir, que no vamos a hacer Olvídate. nada, se chave. Y se espera algo más para este fin de semana. Tú sabes la parte de Bad Bunny de Nueva York. Alguien sacó Ujú, un reel de esto y me sentí tan identificada de la canción Nueva York que ujú. dice, ¿y este frío cuándo se acaba? Ah, Exacto, eso mismo pienso yo. Dije, Benito, tú me entiendes. Pero bueno, aquí seguiremos con el frío. yo te lo mencioné que encontré, bueno, yo lo había encontrado hace un tiempo ya, unos streamers en YouTube, un chamaco que literalmente están 6, casi que el día completo, 8 horas en vivo. Él es meteorólogo, pero él no está en un canal o lo que sea, él simplemente Sí. está en su canal de YouTube y hablando y diciendo, o sea, tiene unos radares, obviamente, o sea, radares ya para meteorólogos, ¿no? Para agencias y Ujú. para canales. Y él dice como que, pues mira lo que está pasando aquí, y cambia filtros y cambia esto y cambia. Y de verdad que, o sea, uno se queda ahí como que, wow. Porque está en un sitio y de repente alguien en el chat dice, ¿y qué está pasando? ¿Qué sé yo? ¿Qué va a pasar en Texas? Y, en Texas, vamos para Texas. Y brinca, y va a Texas y tiene colaboradores también. Como que, mira, fulano, ¿qué tú vas a decir? Y entra y habla y dice lo que sea y después sigue. Tiene live stream de los Storm Chasers, los cazatormentas. Oh, Y tú cool. puedes ver, o sea, tienen la cámara, ¿verdad? Desde el carro, desde la guagua, y tú puedes ver lo que ellos están viendo y ven y dicen dónde está y ven, ¿verdad? Si está cayendo lluvia, está nevando. De verdad que es bien interesante. Se llama, sí, Max Weather, si no me equivoco. Hay otro Mm. también que se llama Ryan Hall, pero el que más vi en estos días fue el de Max Weather, porque
de verdad que está bien interesante ver todo eso. Y uno aprende también, como que, Oh, o sea, sí. aprende distintas cosas de qué se supone que pasa y qué no debe pasar o qué no debería estar pasando, pero está pasando. O sea, Sí, a mí me da penita porque siempre aquí hay mucha ilusión porque haya nieve en este mm, estado. Hay mucha ilusión porque haya nieve, pero las condiciones no están para eso. O sea, no, es como que está entre la montaña y entre el mar. No hay ujú, break. no hay break. Lo que va a caer es hielo y sled. Pero por lo menos los nenes pudieron tirarse en lo conocido en Puerto Rico como yagua. Los Por las altas, por pero, las altas. ajá, El por las sledding, alas. ese, el sled. Sledding. Ah, Por lo menos lo pudieron hacer. Yo lo hice también, fue bien divertido. qué cool. Que es bueno tener hielo en ese sentido. Bueno, eso fue lo que pasó en el podcasting esta semana. Si quieres seguir al día con la industria, ve a tropicalpodcasting.com y suscríbete al newsletter de Tropical Podcasting. Este newsletter es gratis y llega cada semana a tu inbox. Recuerda que la gente que más sabe de podcasting lee en Tropical Podcasting toda la semana. Y tú recuerda recomendarle a tu compi podcaster que se suscriba para que esté al día de qué es lo que está pasando en el podcasting. Y no solo al podcast, sino también al newsletter. Mayra, ¿dónde te consiguen? Me consiguen como Podcasteras Media en Instagram, podcasterasmedia.com si quieren más información, y Mayra Ortiz Nieves en Instagram y LinkedIn. Y ahí me consiguen en Instagram como Tropical Podcasting y también tropicalpodcasting.com. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.